Buenas tardes, docente de la asignatura de Derecho Penal, Diego Intriago. Me presento, soy el alumno Schubert Burgasí Salguero, estudiante de la carrera de Derecho en línea del cuarto semestre del Paralelo B en la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy voy a hablar sobre el inter criminis. El inter criminis es un término incluido en el derecho penal y que hace referencia al camino que un sujeto activo, es decir, que un delincuente sigue desde el instante en que la idea delictiva surge en su mente hasta la consumación de la misma. El delito, como toda obra humana, nace, vive y muere. El inter criminis es el camino vital que abarca todas las fases de realización de delito que transcurre desde el momento que nace la mente de su autor hasta el instante en que se perfecciona su ejecución, pasando por la necesaria manifestación criminal del autor por el mundo social. Entre las fases del inter criminis encontramos tres fases. La primera fase es la fase interna. Como sabemos, el derecho penal sanciona la conducta y no el pensamiento. Esta fase no se castiga ya que se encuentra dentro del pensamiento de la persona. Aquí hablamos de tres momentos: la ideación, que consiste en imaginarse el delito; la deliberación, que es la elaboración y el desarrollo del plan, apreciando los detalles y forma en que se va a realizar; la decisión es cuando el sujeto decide poner en práctica el plan. Los actos internos, como la ideación, la deliberación y la resolución, son impunes y carecen de toda relevancia valorativa en el ámbito de la tipicidad, de manera que los actos internos quedan fuera de la regulación penal. Por ello, por mucho que alguien quiera matar a otro, si se queda en mero pensamiento, su propósito será irrelevante para el derecho penal. Recién adquiere relevancia jurídico-penal cuando ese pensamiento se proyecte solamente mediante hechos exteriores y sean preparatorios de un delito ejecutivo de un delito. La segunda fase es la fase externa. La segunda fase, compuesta por varios componentes, abarca los actos externos que dan inicio al inter criminis, que posee trascendencia jurídica penal. Estos actos externos representan la manifestación externa de la voluntad personal y únicamente los actos de la fase externa tienen sentido social conmutativo con la relevancia penal y por lo mismo con incidencia típica. En ellos la voluntad personal transcende las barreras mentales del psiquismo humano, alcanza significación social configurando el ámbito de las expectativas sociales penalmente relevantes. Dentro de la fase externa tenemos tres niveles: la resolución, manifestadas, actos preparatorios y actos ejecutivos. La resolución manifestada. Las resoluciones manifestadas marcan el fin de la fase interna y el inicio de la fase externa, la cual está compuesta por distintas etapas. Sin embargo, Jiménez de Azúa considera que entre la fase interna y la externa existen dos zonas intermedias. La una es las resoluciones manifestadas y la segunda es el delito putativo. A la resolución manifestada se le puede estudiar desde la preposición, la conspiración y el complot. En estos tres
posibilidades no tenemos actos externos materiales, sino actos externos meramente verbales. Es normal que las resoluciones manifestadas sean una etapa de intercriminis fácilmente identificable cuando se trata de proposiciones o conspiraciones, en razón que estos casos obligatoriamente se requiere la participación de más de una persona. Sin embargo, esta es una etapa de la fase externa no punible, o menos que legislativamente consten tipificadas, pero en caso de no estarlo, ni siquiera pueden ser consideradas para identificar una tentativa. Es de mencionar que no de todos los casos existe la etapa de resoluciones manifestadas, ya que cuando el infractor actúa solo, se salta directamente a la fase interna, a la fase externa de los actos preparatorios. ¿Cuáles son los actos preparatorios? La etapa de preparación comienza en el momento en que el autor exterioriza su voluntad delictiva realizando actos materiales dirigidos a facilitar la ejecución del hecho, actividad normalmente no punible de la persona que planea matar a su vecino. Puede comprar el arma y prepararlo todo, pero sin embargo decidir no hacerlo, o incluso puede morir de un infarto antes de ejecutarlo. Es decir, que los actos preparatorios en un estado en el que por principio prima un derecho penal de mínima intervención no deben ni pueden ser punibles. No importa si se ejecutan el delito que estén preparando o no, el derecho sanciona una sola planificación. Como vemos, esto conlleva un respeto estricto al principio de la legalidad. Es decir, que si se sancionan los actos preparatorios, no se encuentra recogida en un tipo penal autónomo nunca jamás. El derecho penal puede adelantar su punibilidad a actos no consumados y o ejecutados. La fase de ejecución. La fase de ejecución es la etapa en donde ejecutamos la misma, ya que es importante, del intercriminis, pues es la que marca la habilitación de la aplicabilidad del ius punindi a la persona que la ejecución de las conductas humanas. La ejecución es la acción u omisión típica, es decir, la ejecución es la conducta que se encuentra sancionada por la ley, o en otras palabras, es la realización del verbo rector del tipo. Así es el delito de homicidio. No basta con que se compre el arma de fuego, se la cargue con munición, se la rastrille para que esté lista para disparar, se apunte con ella a la cabeza del vecino y se ponga el dedo en el gatillo. En las conductas expuestas seguimos en actos preparatorios, y para entrar en la etapa de ejecución es indispensable una sola acción que identifica que efectivamente se ale el gatillo. Solo cuando el gatillo se haya alado y por ende el proyectil haya salido del arma de fuego, se ejecuta la acción. Pese a que el hecho de apuntar con el arma a la cabeza significaría la ejecución del delito de intimidación. La tentativa. En el artículo 39 COIP, la tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de
de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos, conducentes o de modo inequívoco a la realización de un delito. La esencia, la tentativa consiste en dar principios a la ejecución del delito. Esto es principio y no final, lo que conlleva que tengamos un límite mínimo y un límite máximo. De un lado, la tentativa es un acto exterior verificable, pero además un acto exterior que consiste en el comienzo de la ejecución del delito. En lo primero se asemeja en los actos preparatorios que también son exteriores, pero en lo segundo se distingue de ellos, porque la tentativa ya supone ingresar en el ámbito de ejecución del delito, mientras que los actos preparatorios se realizan antes de la ejecución del delito. De otro lado, la tentativa puede consistir en la realización de todo o por parte de actos ejecutivos que integran el delito, y si se supera el límite máximo se llama consumación y se llega hasta el límite máximo, que se llama la tentativa. Esto ha sido todo. Muy buenas tardes y muchas gracias.